Diablada, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Independiente No Duerme. Hoy para rememorar un emblemático episodio en la historia del Rey de Copas. Se cumplen 50 años de la primera conquista intercontinental, nada más ni nada menos que ante la Juventus en Turín, con un gol de un jovencito, Ricardo Enrique Bocchini, que tan solo tenía 19 años. A falta de 10 minutos para el final, Independiente se trajo la Copa de Italia en un partido único, terminó cerrando el mejor año internacional de su historia, ¿no? Habiendo ganado la Copa Libertadores, la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental a partido único en Juventus. Se paseó por el estadio de Racing a la vuelta, mostrando las copas, siendo aplaudido por la parcialidad de los vecinos, cerrando un año inimaginable y el mejor, vuelvo a repetir, de toda su historia. ¿Por qué Independiente se enfrenta a Juventus en la final de la Copa Intercontinental si el campeón de la Copa de Campeones había sido Ajax? Bueno, al igual que en el año 1972, donde Independiente había logrado la Copa Libertadores y Ajax había logrado la Copa de Campeones en Europa, Independiente tenía que enfrentarse a Ajax, pero Ajax desistió de jugar la Copa Intercontinental de ese año. Y hay dos motivos por los cuales se dice que Ajax no quiso venir a jugar nuevamente contra Independiente. El oficial, esto dicho por el equipo de Ámsterdam, por motivos económicos, por motivos de calendario, se negó a jugar y se le dio la oportunidad de jugar la Copa al perdedor de la final de la Copa de Campeones, que en este caso era Juventus. Bien, el motivo extraoficial es aquella patada del Tano Mirkoli en Avellaneda en la final de la Copa Intercontinental 1932 a Johan Cruyff, casi lesionándolo. Piensen que Johan Cruyff para la época era como pegarle un patadón a Messi, que recorrió el mundo y que fue obviamente mediáticamente condenado. Entonces también trajo mucha tela para cortar. Piensen que el Ajax en ese momento era el mejor equipo del mundo, sin dudas. Y bueno, obviamente generó un debate y una discrepancia muy grande con el tema de el fútbol, el honor, la ética, la moral y demás. Ajax se niega a jugar la Copa, le ofrecen a Juventus venir a jugar a la Argentina y vuelve a haber una nueva condición. En este caso, Juventus se niega a venir a jugar a la Argentina por una cuestión también de violencia en la que la Copa Intercontinental de 1969, Estudiantes y Milan disputaban el trofeo, ganan los tanos 3-0 en Italia y vienen a jugar la revancha a la Bombonera, a la Argentina, y el partido termina en un desmadre total con jugadores del Milan totalmente ensangrentados, jugadores de Estudiantes presos, episodios de violencia terribles que hicieron que los equipos europeos se lo piensen dos veces antes de venir a jugar en Argentina, y es por eso que Juventus no acepta venir a jugar el partido de ida y vuelta, como era el formato de esa Copa Intercontinental en ese momento, y acepta jugar contra Independiente, pero que Independiente vaya a Italia a disputar el partido. Independiente lógicamente aceptó, fue a buscar la Copa que hasta ese momento no tenía, ya tenía Copa Libertadores, tenía Copa Interamericana, pero no había ganado la Copa Intercontinental hasta el momento, ya la había disputado en 3 ocasiones y no la había logrado conseguir, y ahí Independiente va a Roma, juega en el Olímpico de Roma, termina ganando la Copa Intercontinental con un Bocchini muy jovencito, como decíamos recién, con un Bertoni también muy jovencito, con 19 y 18 años, y se traen la Copa para la Argentina. Pero quiero contarles una historia particular de una publicación que hasta hoy se mantiene totalmente latente en las redes sociales. Es una publicación de la revista Correo Independiente, un medio histórico del Rey de Copas, que habla de para salvar el año hay que ganarle al Juventus. ¿Por qué dice esto la revista Correo Independiente? Bueno, hay varias versiones también, distintos medios de comunicación, incluso que no son de Independiente, se han jactado de esta publicación. Por ejemplo, los muchachos de Revisionismo Fútbol, que son, se sabe que es una cuenta manejada por gente de Racing, bueno, para ponderar los títulos nacionales y restarle un poco el precio Independiente, o intentar restarle, cosa que no pueden, hablan de cómo a Independiente en ese momento le preocupaba ganar títulos locales, siendo que en el 73 Independiente no lo consiguió, pero sí había logrado la Copa Libertadores, la Copa Interamericana, e iba a jugar por la Copa Intercontinental. Fíjense, para los muchachos de Revisionismo Fútbol se hablaba de salvar el año, diciendo que el año de Independiente había sido malo, cuando era todo lo contrario. De hecho, el 1963 fue el mejor año de Independiente en toda su historia, habiendo logrado 3 títulos internacionales. También lo había sido ganando 2 títulos internacionales, es decir, antes de ganar la Intercontinental, Independiente nunca, jamás, hasta 1973, había logrado ganar 2 títulos internacionales, cosa que logró en ese mismo año. Bien, pero también hay distintas cuentas de Twitter, distintos personajes de Twitter que se adjudican este mote de para salvar el año hay que ganarle al Juventus, jugando un poco con el contexto de la exigencia, ¿no? Digo, le estoy pidiendo a Independiente que salve el año ganándole al mejor equipo de Europa y logre su primer título intercontinental. Bueno, ni una ni la otra. Hay una versión que es la correcta de por qué
una revista como Correo Independiente, en ese caso un medio partidario, publicaba que había que salvar el año derrotando a la Juventus y logrando la Copa Intercontinental. Como ustedes saben, acá en Independiente No Duerme hablamos siempre de política y siempre, pero siempre hay un contexto político en las agrupaciones de Independiente que nos van a dar el motivo de esta publicación. La revista Correo Independiente era una revista de la agrupación Lista Roja. Hasta ese momento había dos agrupaciones políticas en Independiente, Lista Roja y Agrupación Independiente, que se iban disputando el mando del club año tras año, elección tras elección. En este caso, la dueña de la revista era Gloria Naya, que era una histórica dirigente de Lista Roja, que nos dejó en 2017. Hoy es un programa de radio, Correo Independiente, que es conducido por su hija María Teresa Álvarez. Pero la revista Correo Independiente, como otros medios de comunicación que había en ese momento, era una voz oficial de Lista Roja en este caso, y después, por ejemplo, Agrupación Independiente tenía un programa de radio, no recuerdo el nombre, sinceramente no lo sé, si lo saben déjenmelo en los comentarios, para contar las cuestiones que tenían que ver con la agrupación, ¿no? Cómo se manejaba la agrupación, qué estaban haciendo por el club, quiénes eran los integrantes, hablar un poco, contar historias sobre los hinchas y demás. Obviamente, analizar también el presente político e institucional del club, entre otras cosas que hacían. Bien, pero ¿por qué titula la revista "Para salvar el año hay que ganarle al Juventus"? Bueno, la frase fue de un periodista partidario también reconocido, Daniel Galotto, pero ¿por qué ponen eso? Bueno, vuelvo a decir, hay un contexto político bastante interesante. Y es que en el año 64 y 65, años donde Independiente había ganado la Copa Libertadores ya, Lista Roja era la lista que presidía el club e Independiente no había podido lograr ganar la Copa Intercontinental. Había perdido contra el Inter esos mismos 2 años, primero en Madrid, en un partido, luego del partido ida y de vuelta, se jugó un tercer partido, Independiente pierde en Madrid contra el Inter, y luego pierde a partido ida y de vuelta en el 65 nuevamente la Copa Intercontinental en manos del Nero Azzurro. El presidente era Herminio Sande, también reconocido hombre de Lista Roja. Como decíamos, no pudo ganar la Copa Intercontinental hasta el momento. ¿Qué pasó entonces? Bueno, sucede que en 1970 la Lista Roja pierde la conducción del club en manos de Agrupación Independiente, la lista opositora hasta ese momento. José Cortés iba a ser el primero de esos presidentes que iba a durar desde 1970 hasta 1972 y en 1973 iba a ser cargo del club Oscar Tomás Sobral hasta 1976. Entonces, luego de perder la conducción del club, hay que decir que Agrupación Independiente en ese año, el año 70, logra ganar el campeonato de 1970 en una definición muy pero muy recordada ante Racing en el cilindro. Independiente tenía que ganar por más de 2 goles o hacerle 3 goles a Racing para salir campeón. Termina ganando, dando vuelta a un partido que parecía perdido, ganando 3-2 con un gol recordado de Chirola Yasalde y termina saliendo campeón, venciendo en la diferencia numérica a River, que termina saliendo segundo. Pero también gana el campeonato de 1971, la Libertadores del 72, y ahí es cuando es reelecta la lista Agrupación Independiente, gana la Libertadores del 73 y gana la Interamericana. En ese momento es que se vuelve viral se vuelve viral ahora, pero en ese momento sale esta publicación de Correo Independiente que dice, para salvar el año, perdón, hay que ganarle al Juventus. ¿Qué pasaba? Recuerden, la revista Correo Independiente era la voz oficial de Lista Roja, en este caso era muy normal para los medios de comunicación de ese momento tener el apoyo de una agrupación política, y para la agrupación política era muy normal tener un medio en el cual poder contarle a la gente qué iban haciendo, qué iban realizando, reclutar más personas que quieran integrarse a la lista y demás. Bien, Lista Roja suponía que si Independiente ganaba la Copa Intercontinental, obviamente iba a quedar muy mal parada frente a Agrupación Independiente, que iba a ser la primera agrupación en lograr la Copa Intercontinental. Piensen que esto es política y acá era una lista u otra. Entonces, justamente, era una especie de ninguneo político para cargarle a la mochila de presión a Agrupación Independiente y justamente decir, si Independiente no sale campeón, bueno, no salvó el año, ¿no? Pero no fue más que una chicana política que se terminó viralizando y terminó migrando en distintas versiones, ¿no? Fíjense cómo hasta los vecinos tomaron una de las versiones para tratar de bajarle el precio internacionalmente a Independiente, y hasta los paladines de la exigencia se hicieron cargo de que Independiente hablaba de salvar el año para salir campeón intercontinental. Bueno, la cuestión es que Independiente tuvo en ese año 1963 su mejor año exitoso a nivel deportivo, en el que logró ahí 3 títulos internacionales que le permitieron hasta pasearse por la cancha de Racing, siendo aplaudido por todos la parcialidad de los rivales. Y en ese año fue que llegó a las 6 copas internacionales. Y aunque suene raro, porque seguramente todos conozcan la versión de que Independiente fue llamado Rey de Copas luego de llegar a las 12 copas internacionales, como el mazo de cartas de la baraja española, el 12 de copas, jugando un poco con eso y demás. Independiente empieza a ser llamado Rey de Copas el 29 de noviembre de 1973,
Cuando llega a las 6 copas internacionales, es el primer equipo argentino en llegar a ese número, y Diario Crónica titula Rey de Copas es rojo en la tapa de su diario. A ver, es cierto que hay muchas versiones de por qué Independiente Rey de Copas, un mote que luego quiso adjudicarse Boca, que no pudo, que Independiente tiene registrado y que ya es conocido mundialmente como el Rey de Copas. Pero lo cierto es que era muy popular que los medios de comunicación le encuentren los apodos a los clubes en las épocas anteriores. Hoy lo siguen haciendo, pero ya los clubes tienen como sus grandes apodos, sus grandes motes, sus emblemas ya adquiridos. Bueno, Diario Crónica titula, el día después de que Independiente gana la Copa en Italia, que Independiente era el Rey de Copa. Fíjense, faltaba muchísimo para que Independiente logre sus 12 títulos internacionales y ya era conocido como Rey de Copa. Fue a partir de allí que Independiente fue llamado Rey de Copas y que incluso hay una anécdota bastante graciosa porque Estudiantes de La Plata, cuando logra el bicampeonato de América, también fue llamado Rey de Copas en su momento, pero fue un nombre que Independiente se adjudicó y que le quedaría para toda la vida y para toda la historia. Hoy sigue perdurando y seguirá perdurando por los siglos de los siglos. Independiente conocido como el Rey de Copas. Pero lo cierto es que a contraposición de cómo se dice que Independiente logró el mote luego de llegar a 12 competencias internacionales, lo cierto es que Independiente llegó a ese mote luego de que Diario Crónica lo bautice como tal, luego de ganarle a la Juventus en Italia. Fíjense si será importante este logro, el primero de Independiente de manera intercontinental en toda su historia. Luego le ganaría al Liverpool, como todos sabemos, en Japón, también a partido único. Bien, hasta aquí el Independiente no duerme de hoy, una edición express para contar unas anécdotas importantes en nuestra rica historia, en la rica historia de Independiente. Vamos a ir contando, vamos a ir haciendo con Gonza pequeños informes sobre la importancia de la historia de Independiente para que quede viva, porque no hay nada mejor que mantenerla. Nos vamos a ver esta noche, si quieren, martes, 23 horas como siempre, para hablar un poco de la actualidad institucional de Independiente. Los espero acá como siempre junto a Gonza. Nos vemos la próxima como siempre. Aguante Independiente. Saludos.